Bueno, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra reunión de las VINAS, nuestra reunión sincrónica, donde vamos, digamos, a trabajar conjuntamente para discutir todo lo que discutir, debatir, plantear las nuevas conocimientos alrededor de todo lo que tiene que ver con la transformación pedagógica y pues reiterarles pues que siempre los esperamos acá muy puntuales a las 10 de la mañana los viernes, de 10 a 12. No sé si hay compañeros que estén en grupo ahí, conjunto con todos los que están presentes, con Angélica, con Claudia, con Luis Carlos, María del Carmen, Mayorit, Ofir, Oscar Emilio, Uriel, Yolima, Jacqueline. Si están con otras personas unidos, les reiteramos que, como les decía ahorita Ariel, es importante que en primera instancia, pues, si están unidos, pues por favor les pedimos que llenen su forms de asistencia de manera individual. Ariel lo colocó en el chat de acá de esta sesión, pero yo también lo acabo de mandar al chat del WhatsApp donde están los coordinadores y directivos para que por favor lo puedan compartir también por ahí. Y también, como ustedes lo saben perfectamente, está en nuestra aula Moodle el link para la asistencia a la sesión. También está ahí en el aula Moodle. Cuando ustedes entran en el aula Moodle, en la parte que corresponde a información general está el link de asistencia de VINAS en la parte superior y ahí ustedes también pueden llenar. Es decir, hay muchos mecanismos por los cuales ustedes pueden llenar su asistencia. Listo. Lo primero que queremos decirle, Yolima nos cuenta que en el Jorge Mario también está la coordinadora Claudia. Perfecto, bienvenidos. Lo primero que queremos en esta reunión es pues darles una novedad. Ustedes saben que estábamos hasta la semana pasada con el compañero Daniel Forero en esta sesión como partícipe del Instituto Alberto Merani en La Vina, pero Daniel tuvo que viajar, digamos, él es ingeniero de petróleos, entonces tuvo que salir a viajar a territorios nacionales, creo que sea Putumayo, no recuerdo dónde, y pues de alguna manera pues tuvo que desvincularse, pero afortunadamente contamos ahora con Ariel Ardila, que ya se va a presentar. Pues Ariel es docente del Merani, es docente de pensamiento, es docente de comunicativas, y trabajó en este mismo proyecto el año pasado, así que está perfectamente alineado con todo lo que hacemos. Ariel, por favor, si quieres, puedes presentarte. Claro que sí, gracias Jota. Bueno, buenos días para todos. Pues como ya dijo Jota, mi nombre es Ariel. Pues yo estoy vinculado en realidad al instituto hace muchísimo tiempo porque yo fui estudiante desde chiquitico, entonces conozco el instituto y el modelo pedagógico tanto como estudiante y pues ahora como docente. Y estoy vinculado al instituto hace más o menos unos 8 años y he trabajado sobre todo en las áreas de comunicativas y pensamiento, como les comentaba Jota. Entonces, pues estoy a su disposición para lo que sea que haya que apoyar, por supuesto. Entonces, aquí estoy para ustedes. Muchas gracias. Perfecto, Ariel. Listo, yo creo que vamos a comenzar entonces con la agenda, cómo vamos a trabajar hoy y comenzamos a desarrollar entonces todo el trabajo. Dale, Ariel. Listo. Vale, Jota, pero te pido el favor de pronto, si tienes ahí la agenda de compartirlas, que estoy teniendo problemas con Teams, cuando Ah, lo ok, hago permíteme un momentico, entonces se yo voy me por ella. desconfigura todo. Listo. Regáleme por favor un minutico. Listo, ya la abrí, entonces vamos a compartir.
Listo, lo están viendo, ¿no? Sí, ahí se está viendo, Jota. Listo, ok. Es, bueno, entonces en la agenda del día vamos a comenzar mirando un poco la introducción, la agenda y la toma de asistencia. Vamos a hablar sobre comunicaciones internas del grupo y nuestros compromisos. Vamos a comenzar hoy ya fuertemente a trabajar en los puntos claves sobre los conceptos básicos de la transformación pedagógica, es decir, vamos a hacer un recorrido por los 4 grandes conceptos básicos sobre los cuales estamos abordando para que discutamos. Nosotros les hacemos un planteamiento general, pero obviamente, como ustedes han estado participando de las conferencias de Julián, seguramente tendrán dudas, tendrán observaciones, comentarios, preguntas, lo que ustedes quieran. Entonces, alrededor de esto podemos abordarlo. Vamos a hacer unos ejercicios prácticos sobre estos conceptos. O sea, son unas casuísticas muy fáciles, muy corticas, pues muy sencillitas para hacer discusión. Y por último, hacemos el cierre de los acuerdos para la próxima sesión. Entonces, comencemos primero con introducción en la agenda del día y la toma de asistencia. Les vuelvo a recordar, por favor, llenar la asistencia. Yo quisiera ser reiterativo, de pronto nos volvemos cansones, pero es importante esto, en el sentido de que hay diferentes, si ustedes están presentes en esta sesión sincrónica, es muy importante que llenen el forms para que tengamos la certeza de su asistencia y tengamos pues el control muy bueno de que ustedes están participando perfectamente en estas sesiones sincrónicas. Pero también les pedimos a ustedes muy amablemente que por favor a los compañeros que no pueden asistir por razones diferentes, están en clase, se les cruzó una cosa con la otra, en fin, sabemos perfectamente que hay muchas situaciones que pueden suceder. Les solicitamos que les recuerden que si no pudieron asistir, esta sesión queda grabada en el Moodle, no inmediatamente, porque evidentemente tiene que subir a la nube, toca editarla y luego bajarla, pero queda subida en la nube 48 horas después de esta sesión, o sea que estará dispuesta desde el domingo en adelante para su revisión. Y por favor, díganles a ellos, a sus compañeros que no pueden estar acá presentes y que no llenaron obviamente su forms de asistencia, que entren al Moodle, que entren a la conferencia o a la charla o a esta reunión de Vinas que estamos teniendo. Le hacemos un foro donde, le hacemos donde hay una simple pregunta o una observación que puedan hacer ahí en el foro, y de esa manera validamos la asistencia. Es decir, ese ingreso a Moodle para revisar la sesión de la VINA, en el momento en que ingresan y se loguean en el Moodle y entran a la grabación que hay de la sesión de la VINA, eso les valida como si hubieran asistido a la sesión presencial. Eso es una posibilidad muy, muy bacana, muy buena, que es importante que tengamos en cuenta. Entonces, les pedimos muy especialmente a ustedes que por favor sean nuestros multiplicadores con sus compañeros que por alguna razón no están acá y que están en el listado entregado por la Secretaría de Educación, que están participando en este proyecto, para que por favor lo hagan. No sé si ahí hay alguna pregunta o algo. Ok, compañeros, como ustedes saben, si están ustedes ahí en grupito en algunos colegios, también les pedimos que cada uno de manera individual pues llene el form de asistencia que está o en este chat o que también está en el WhatsApp que les compartimos ahora. Entonces vamos, antes de iniciar queremos hacer un recuento, porque seguramente estamos con muchas actividades. Entonces un recuento de las acciones formativas propiamente hechas que vamos a hacer en este módulo 1 en el que estamos desarrollando en este momento. Vamos a hacer un recuento rápido. Entonces les voy a mostrar el cronograma del módulo 1 para que nos pongamos como en órbita y miremos a ver cómo es la situación que tenemos que hacer. Acá yo lo puse desde la tercera semana, o sea, desde esta misma, pues porque lo otro ya pasó. Es para recordar un poco cómo está la situación. El módulo 1, como ustedes saben, es un módulo de introducción.
y se va a abordar la competencia comunicativa en la parte final del módulo. La idea de este módulo es que hagamos, para los compañeros que estuvieron el año pasado en el proyecto, es un recorderis, una revisión, del trabajo que se hizo el año pasado, porque los conceptos que se están abordando en este módulo se trabajaron el año pasado. Y para los compañeros nuevos, los profesores nuevos, pues es como el momento de involucrarse totalmente en el desarrollo de los conceptos. Por eso es que se están haciendo varias conferencias. Juliana ha estado trabajando con ustedes en varias conferencias sobre esos conceptos básicos y hoy vamos a trabajar nosotros en un breve repaso de esos conceptos básicos y en un taller muy suavecito o en un ejercicio, más que un taller, es un ejercicio que vamos a hacer entre todos sobre esos conceptos básicos. El proyecto de transformación pedagógica Abel Rodríguez Céspedes, ese es el nombre de nuestro proyecto. Hace 15 días, Julián dio la conferencia de los conceptos esenciales de la transformación pedagógica en Bogotá, la primera parte, y no, eso fue hace 20 días, y hace 15 dio una conferencia que tituló ¿Qué es ser un buen docente? Ayer, en la sesión de ayer, de la sesión general, Julián dio una conferencia sobre la segunda parte de los conceptos esenciales de la transformación pedagógica. Ahí está la fecha, 21 de abril. Hoy estamos en sesión de Vina, 22 de abril. El próximo jueves, el 28 de abril, se va a dar una conferencia que se llama Las competencias comunicativas en los 3 primeros ciclos. Y el 5 de mayo se dará otra conferencia, que es también el jueves, sobre las competencias comunicativas en los ciclos contextual y proyectivo. Y ahí terminaríamos como ese recorderis o esa revisión de las competencias. Con nosotros, pues vamos a trabajar el 22, o sea, hoy, el 29 de abril, el 6 de mayo, el 13 de mayo y el 20 de mayo. Vamos a estar reunidos de manera sincrónica. Es decir, este módulo va hasta la tercera semana de mayo. Y hay, digamos, las entregas de ustedes, el trabajo que ustedes van a hacer en el aula Moodle y obviamente con nosotros en estas sesiones sincrónicas, evidentemente, pero que requiere una entrega formal de ustedes, tenemos un taller que lo dividimos en dos partes, pues para que pudiera ser más fácil pedagógicamente trabajarlo. Es un solo taller, digamos, es un taller con una unidad conceptual determinada, pero lo hemos dividido en dos partes para que sea, digamos, más fácil por ustedes llenarlo, más fácil para nosotros manejarlo en la parte sincrónica. Y ese taller se va a entregar la primera parte que vamos a desarrollarla dentro de 8 días, el 29 de abril en la tarde, o digamos, bueno, en el transcurso del tiempo que sea, porque la entrega es asincrónica. La parte 2 del taller se va a entregar en la primera semana de mayo, el 6 de mayo, como fecha límite. Y este punto muy importante, y es el último, es el primer avance del proyecto de formación situada. Se va a hacer entrega el 13 de mayo. Sobre el proyecto de formación situada, vamos a hacer una presentación mucho más extensa dentro de 8 días con Ariel para ponernos en contexto de lo que es el proyecto de formación situada, que es un avance. El primer documento que se va a entregar en este primer módulo es simplemente de contextualización, pero ya les vamos a explicar con más detalle dentro de 8 días en lo que consiste el proyecto de formación situada para este proyecto. Y ahí estaríamos terminando. La tercera semana de mayo, en la sesión del 20 de mayo, esta sesión va a ser de realimentación sobre el proyecto de formación situada. Entonces, estas entregas de talleres y del proyecto de formación situada, ustedes la deben hacer un solo taller, o sea, una sola entrega por cada colegio. Es decir, la idea es que se conformen los equipos de colegio y entregan un solo taller por el grupo de profesores de colegio. Es decir, no tienen que hacer entrega uno a uno cada docente, sino una sola entrega por cada colegio. Y lo mismo el avance del proyecto de formación se hace una entrega por colegio. ¿Está bien? Hay unas preguntas en el chat, no sé si tú las estás leyendo, Ariel. Sí, no, están sobre todo mencionando que muchos están en en un dispositivo, varios docentes, entonces que hay varios coordinadores o varios docentes que están presentes acá en la reunión.
Ok, listo, perfecto, no hay problema. Nosotros entendemos eso, sabemos cómo es la dinámica que se está dando este año. Por eso les solicitamos muy especialmente, sabemos eso, sabemos que ustedes están conectados en algunos lugares, 1, 2, 3, 4 o más. No hay problema, pues bacanísimo, nos parece chéverísimo. Eso no hay ningún lío. Lo que deben tener en cuenta muy, pero muy importante es que llenen el Forms. Lo pueden llenar en su celular, por eso se los mandamos al WhatsApp del grupo. Lo pueden copiar de acá del chat de esta sesión y llenarlo, o lo pueden hacer desde Moodle, pues entran al aula Moodle nuestro y también lo pueden llenar por ahí. O sea, por cualquier lado, no hay ningún problema. Rico que estén reunidos, rico que estén trabajando en conjunto, pero eso es lo más importante. ¿Hay alguna pregunta con respecto al cronograma, compañeros? Después no lo pueden compartir o lo pone ahí en el Moodle. Listo, vamos a subirlo al Moodle, vamos a mandarlo por el WhatsApp, que ahorita Ariel va a hacer una acción del WhatsApp para ver si los podemos conectar a todos. Y también en el Moodle, en el WhatsApp, y bueno, por donde quieran. O sea, y si quieren se los mandamos a sus correos personales, también no hay No, ningún sí, problema. pues es que sería bueno para tenerlo ahí, pues Claro que sí, ya nos lo explicó. Gracias, muy amable. sí señor, claro que sí, con mucho gusto. Me comprometo a hacerlo ahorita apenas termine la sesión. Ok, listo. Entonces seguíamos con nuestra agenda. Em, les habíamos pedido en la sesión anterior que hiciéramos que comenzaran a hacer unas revisiones de unas lecturas, unas hojitas, porque no es todo el documento, sino unas hojitas del documento 1 de transformación pedagógica. Esperamos que ya hayan comenzado a hacerla. Hoy no vamos a enfatizar en esas lecturas, sí lo vamos a hacer dentro de 8 días. Vamos a hacer ese énfasis en esas lecturas para que discutamos, para que hablemos y si ustedes leen, pues con mayor facilidad podemos establecer un diálogo pedagógico entre ustedes y nosotros. Entonces, dentro de 8 días les pedimos por favor que los que no hayan todavía ido a leer los documentos que les sugerimos, que ahorita Ariel al final va a recordarlo nuevamente, vamos a hacer ese trabajo. Listo. Creo que comenzamos con lo de comunicaciones internas, Ariel, para Listo. mirarlo, la idea que tienes de que armemos lo del grupo de WhatsApp. Listo, perfecto. Sí, digamos que un poco con el fin de agilizar un poquito las comunicaciones, entonces les queremos proponer que en el WhatsApp pues hagamos todos parte del mismo grupo, de tal manera que tengamos ese mecanismo que es un poco más informal para resolver pues muchas cosas que son inmediatas, digamos, que son del día a día, que el link, que el ID, que no, que dónde estaba la lectura de Moodle, esa clase de cosas que son, que digamos, no amerita mandar un correo, pues entonces que las manejemos por el WhatsApp y digamos ahí mismo vamos a tener una comunicación directa para los pósters, etcétera, todas estas cuestiones. De tal manera que pues nosotros vamos a continuar manteniendo con ustedes una comunicación oficial por correo, pero entonces por el WhatsApp podemos resolver esta clase de cosas que son como más inmediatas, ¿listo? Entonces, ¿cómo hacemos para que estemos todos en el grupo de WhatsApp? Entonces, acá hay dos maneras. Acá se está viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, yo en este momento estoy compartiendo un código eh, de tal manera que si ustedes, por ejemplo, están varios en un dispositivo, pero tienen el celular a la mano, entonces pueden escanear el código y habiendo escaneado el código, automáticamente entran al grupo de WhatsApp. ¿Listo? Esa sería una manera. Y la otra manera es, acabo de mandar un enlace por el chat, de tal forma que si usted está, por ejemplo, está solo en un computador y tiene WhatsApp web abierto, usted le da clic al enlace y directamente también entraría al grupo. Esas serían como las dos maneras de entrar, de tal manera que sea un poco más fácil que pues añadir celular por celular, que además habría que mandarlos, etcétera. Entonces, de estas dos maneras, haciéndole clic al enlace o escaneando el código, eh, pues pueden ingresar al grupo de WhatsApp. Listo, fíjense que ya hay varios que están entrando al grupo.
La idea es que pues nosotros en primera instancia habíamos conectado a los directivos docentes solamente al grupo de WhatsApp, pero en estos días que han pasado y que nos hemos dado cuenta que de pronto tenemos que mejorar nuestra comunicación, pues dijimos, tal vez es que los directivos docentes, pues obvio, con todas sus ocupaciones, seguramente cuando nosotros mandamos un mensaje, ellos no tienen tiempo de replicarlo a sus compañeros del colegio. Entonces, pues estamos más bien todos conectados. Entonces, de tal manera que las comunicaciones que nosotros les sacamos les llegue a todos ustedes y no solamente a los directivos docentes. Y al mismo tiempo también, si ustedes nos tienen una pregunta a nosotros, pues también lo pueden hacer sin problema, cualquiera que sea el rol que desarrollen dentro del colegio. Digamos que eso es una forma que podríamos mejorar nuestra comunicación. Claro que sí. Listo, perfecto. Entonces, voy a enviarles también el enlace que acabo de mandar por el chat. Se los voy a mandar por el WhatsApp, por el grupo, de tal forma que puedan replicar el enlace de pronto a otros compañeros que tengan de pronto en contacto el celular, porque a veces es difícil copiar y pegar digamos, los enlaces que aparecen en Zoom. De hecho, creo que está deshabilitada esa opción. Entonces, así también facilita un poquito la cosa. Ahorita si quieren también yo copio esto y le podemos mandar un mensaje a todos sus correos también. O sea, de pronto somos canzones, pero pues es mejor pecar por exceso y no por defecto. ¿Está bien? Listo, ahí acabo de mandar el enlace. ¿Listo? De tal forma que también lo puedan enviar por la aplicación. Listo, ahí ya pues están entrando. Están entrando. Ok, mientras están haciendo eso, yo doy otros parroquiales importantes, otros avisos parroquiales. Recuerden ustedes que nuestro punto de encuentro fundamental desde el punto de vista pedagógico es el aula Moodle. Es decir, el aula Moodle se convierte en una herramienta supremamente importante en este curso porque ahí está todo, muchachos, compañeros, todo. Están las conferencias de Julián, están estas reuniones de Vinas, están los documentos que hay que leer, están conferencias inclusive el año pasado que pueden revisar, están las presentaciones, está los talleres que vamos a desarrollar, el taller 1A que vamos a trabajar dentro de 8 días y el taller 1B que vamos a trabajar dentro de 15. Está la descripción de la guía del proyecto de formación situada que vamos a comenzar a trabajar dentro de 8 días para entregar la segunda semana de mayo. Es decir, ahí está absolutamente todo, todo. Están los links, el link de acceso a asistencia de sesiones generales, está el link de acceso a asistencia a esta reunión de Vinas, está inclusive un documento que se llama link de desistimiento por si alguno de ustedes tendría que no quisiéramos que fuera así, pero si por alguna razón alguno de ustedes tiene que desistir, hay un link que dice link de desistimiento, que es un formatico sencillo. Y algo muy importante, compañeros, en verdad les pedimos muy humildemente que nos ayuden con esto. Hay un buen grupo de compañeros de nosotros, de este grupo, que todavía no ha hecho el diagnóstico. Ayer les enviamos un comunicado a los que nosotros teníamos en el listado que no habían hecho el diagnóstico. Si alguno de ustedes ya lo había hecho, es posible que en el momento que nosotros recibimos el listado y ustedes después lo llenaron, entonces seguramente les pudo haber llegado el recorderis. Creo que ese fue el caso de una compañera de Luisa Fernanda Moscoso, que dijo que ella ya lo había hecho. Discúlpame, Luisa Fernanda, si te llegó, no hay ningún problema. Es decir, seguramente en nuestro listado estaba como que no lo habías llenado. Pero, por favor, ¿por qué es importante este instrumento de diagnóstico? Porque este instrumento de diagnóstico, entendámoslo como el punto en el cual nosotros podemos saber de dónde partimos. O sea, ustedes son educadores como nosotros y sabemos la importancia trascendental que tiene el saber desde dónde se parte. Como les decía yo hace 15 días tal vez,
David Ausubel lo dice en una sentencia que para mí es supremamente importante. En todo proceso de enseñanza-aprendizaje, averígüese lo que sabe el estudiante y enséñese consecuentemente. Eso es muy importante, eso en términos ausubelianos, pero en términos vygotsianos también es muy importante. Desde Vygotsky, ustedes saben que Vygotsky establece, digamos, dos términos que se han vuelto muy populares entre nosotros los docentes, pero que debemos darle la dimensión que corresponde, y algo que llama el nivel de desarrollo efectivo y el nivel de desarrollo próximo y la zona de desarrollo próximo. Este nivel de desarrollo efectivo es el que nos dice dónde estamos parados, y el nivel de desarrollo próximo es hasta dónde queremos llegar. Y la distancia que hay entre ese efectivo y el próximo es lo que llamamos la zona. Esa zona de desarrollo próximo es en el cual nosotros debemos trabajar. ¿Cuál es la idea de todo proceso educativo desde la perspectiva de Vygotsky? Desde la perspectiva de Vygotsky, la idea es que una persona se encuentre en este nivel de desarrollo efectivo y llegue a un nivel de desarrollo próximo. Y ese gap, esa diferencia, es el proceso de aprendizaje. Ese pedazo es, y eso es lo que llama Vygotsky el desarrollo. Entonces, para nosotros es importante saber desde dónde partimos. Les pedimos, por favor, les pedimos que aquellos que no hayan llenado el diagnóstico, por favor, llénenlo, que siempre nos falta un buen grupo de profesores, apenas vamos como en el 40% de los compañeros que lo han llenado. Entonces les pedimos, por favor, que lo llenen. Listo. Creo que ya es ese parroquial que tenía para ustedes. Listo. Bueno, listo. Entonces yo creo que ya seguimos con nuestra siguiente parte. Bueno, compañeros, la idea nuestra, si así les parece, o si alguno de ustedes tiene una idea diferente, con mucho gusto, siempre ustedes saben que estamos para escucharlos y para hacer los cambios pertinentes. La idea nuestra hoy es la siguiente, a ver si les parece. Vamos a hacer un recorrido rápido sobre los 4 conceptos fundamentales que hemos venido trabajando en este mes, en este casi mes de trabajo que ya casi comenzamos, 20 días que hemos comenzado a trabajar en este proyecto, como para tener un punto de partida sobre qué podemos hablar y discutir. Entonces, la idea de Ariel y mía es que hagamos un recorrido rápido, como una especie de, entre comillas, resumen de lo planteado por Julián en sus sesiones, trabajando los 4 conceptos básicos de los conceptos esenciales de la transformación pedagógica. Hacemos un ejercicio bien bacano entre todos, no armando grupos de taller, sino entre todos acá, botando ideas sobre el concepto de ciclo, sobre el concepto de competencia, el de desarrollo, sobre todo esos que nos va a ser importantes. Y no, básicamente esa es, digamos, el trabajo que tenemos hoy pensado. ¿Alguno de ustedes tiene alguna otra idea? Con mucho gusto lo podemos tener en cuenta. O si no, si desean, comenzamos. Tenemos un micrófono abierto, parece. Listo, ok. Bueno, entonces yo creo que comenzamos, Ariel. Listo. Sí, Jota, perfecto. Listo, voy entonces a comenzar a compartir. Voy a cerrar esto para que no me enrede la vida. De pronto una pequeña aclaración también sobre el propósito, digamos, de esto es que, bueno, nosotros vamos a empezar a hacer un paneo general sobre los conceptos para ponernos a todos un poco en órbita, para ir cogiendo un poco ritmo sobre la reflexión pedagógica, pero para nosotros es muy, muy importante y en realidad este va a ser el propósito, uno de los propósitos principales de estas reuniones de Vina, escuchar sus propias experiencias en torno a los temas, a sus experiencias y sus reflexiones en torno a los temas que nosotros pues estamos discutiendo, ¿no? Entonces, claro, las conferencias de Julián son mucho más magistrales, pero de todas maneras, si ustedes quieren discutir, si quieren hablar, si quieren reflexionar, preguntarnos, comentarnos experiencias en la medida en que nosotros vayamos presentando los conceptos, no hay ningún problema. En este momento que están viendo la presentación, ¿sí, cierto? Sí, ahí se está viendo. La presentación. Ok, sí. Perfecto. Bueno, voy a dejarlo así, no lo voy a poner en abierto porque es que necesito estar revisando unos documentos, entonces voy a dejarlo así. Entonces, recordemos un poco cuáles son los grandes conceptos esenciales de la transformación pedagógica en Bogotá. Esta apuesta de los conceptos esenciales es algo que venimos trabajando con ustedes, con la Secretaría de Educación y con los colegios del distrito desde el año 2020.
y está muy enfocado hacia la idea de desarrollar lo que se desea en el plan educativo de Bogotá. La ventaja del plan educativo de Bogotá es que está tan alineado con el plan educativo mundial realmente, está muy alineado con todo lo que se está buscando a nivel mundial en el enfoque de la educación, que nos permite tener una ventaja muy grande. Uno precisamente, y el primero de ellos, es precisamente el concepto de calidad de la educación. Estos 4 conceptos que están acá relacionados son los que desde la transformación pedagógica estamos abordando con ustedes. Uno primero, que es de la calidad de la educación, que es como el concepto sombrilla. Es decir, ¿por qué razón hablamos de desarrollo? ¿Por qué razón hablamos de ciclos? ¿Por qué razón hablamos de competencias? ¿Por qué hablamos de transformación pedagógica? Básicamente y fundamentalmente porque queremos mejorar la calidad de la educación. La calidad de la educación es el concepto sombrilla que nos lleva a todos a esto. Y la calidad de la educación se logra a través del trabajo sobre el desarrollo de los estudiantes, sobre la conformación de ciclos y sobre el desarrollo de competencias. El primer concepto entonces que se aborda en nuestro trabajo es el calidad de la educación. Y la situación que nosotros debemos hacer es, cuando hablamos de calidad de la educación, ¿de qué estamos hablando? ¿Cierto? ¿Qué es lo que queremos decir cuando hablamos de calidad de la educación? En educación no basta simplemente con que logremos que los estudiantes alcancen buenos resultados en una prueba. Para que digamos que hemos logrado la calidad buscada. No, realmente ese no es el perfil fundamental o central del desarrollo de la calidad. No es buscar resultados en una prueba. Antes de ello, porque los resultados pueden ser eventualmente, y digo, y subrayo la palabra eventualmente, pueden ser eventualmente consecuencias de un buen trabajo alrededor de la calidad de la educación. No siempre es así. Pero puede ser una consecuencia, pero no es el punto fundamental de búsqueda. Antes de ello debemos preguntarnos si la educación es de pertinencia, si la educación tiene ciertas condiciones de integralidad, de equidad, de desarrollo, que es lo que precisamente nos llama la atención la Organización de las Naciones Unidas cuando plantean los objetivos de desarrollo sostenible. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible es el mejoramiento de la calidad educativa. Para Colombia hay un documento que los invitamos también que si tienen tiempito pues lo puedan revisar, que es un documento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible Colombia. Herramientas de aproximación al contexto. Es un documento que tiene las Naciones Unidas en los cuales se plantea cómo es el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible y si mal no me acuerdo, creo que es el 4, pero bueno, ahorita revisamos eso. Entonces, es fundamental alrededor de la calidad de educación que hablemos de la calidad de educación en el sentido del desarrollo sostenible de la nación, no como una respuesta a las pruebas. Y por lo tanto, ¿qué debemos entender cuando hablamos de calidad? Hablamos de 4 cosas fundamentalmente. Que la calidad de la educación implica pertinencia, que la calidad de la educación implica integralidad, implica equidad e implica garantizar el desarrollo de las competencias básicas. Esos son los 4 elementos que no se los inventó la Secretaría de Educación, no se los inventó el Instituto Alberto Merari, no. Estos son las grandes apuestas a nivel mundial descritas por las Naciones Unidas. Estos 4 elementos son los fundamentales para el desarrollo de un proyecto de calidad educativa adecuada. Entonces, ¿qué hablamos cuando hablamos de pertinencia, compañeros? Cuando hablamos de pertinencia, hacemos referencia a que si lo que se está haciendo con los estudiantes es real e importante para la sociedad y la época en que vivimos. Si es adecuado para el contexto abordar los contenidos que actualmente estamos incluyendo en la educación. Si lo que están aprendiendo los jóvenes es lo que deberían estar logrando en esta época y región. ¿Lo necesitarán para la vida? ¿Es indispensable que lo aprendan? Esa pregunta es fundamental. ¿Es indispensable que lo aprendan? Sin resolver estas preguntas, difícilmente podemos hablar de pertinencia. Hay que buscar un criterio de pertinencia en la educación. Un segundo criterio muy importante es el de la integralidad. Desde muchos pensadores
psicólogos, pedagogos, sociólogos, filósofos, desde hace muchos años han venido hablando de la importancia de la integralidad de la educación y se habla de tres cosas fundamentales en la integralidad: que el hombre piensa, que el ser humano piensa, ama y actúa. Eso lo dijo Piaget, lo dijo Vygotsky, lo dijo Vallon, lo dijo Merani, lo ha dicho Raimundo y todo el mundo, pero lo tenemos que aplicar realmente. Es decir, cuando hablamos de calidad tenemos que hablar de integralidad. Es decir, se debe formar al niño en el pensar, en el amar y en el actuar. No tiene sentido que la escuela aborde solo una de estas dimensiones. No tiene explicación que la formación ética no haga parte de las prioridades de las instituciones educativas, por ejemplo, que no sea evaluada o que no sea incluida como criterio de promoción de grado. No tiene sentido que no hablemos de pensamiento o de desarrollo comunicativo, que ya ahorita vamos a hablar sobre eso, porque es muy importante el asunto de la integralidad. Esto es lo que llamamos nosotros desde pedagogía el triángulo humano. El triángulo humano es un triángulo equilátero en primera instancia que relaciona lo cognitivo, lo práctico, o sea, la actuación, y lo valorativo, o sea, lo socioemocional, lo socioafectivo. Y es equilátero porque se supone que desde el punto de vista educativo debemos desarrollar los tres al mismo tiempo. Evidentemente los seres humanos individualmente, tú, yo, cualquiera de nosotros, no somos equiláteros, ¿sí? Hay personas que son mucho más afectivas que otras, otras que son más cognitivas, otras que son mucho más actuantes, prácticas, ¿sí? Pero la educación en sí misma sí debe buscar una armonía entre los tres, de tal manera que se trate de formar un trabajo equilátero alrededor de eso. Otro punto fundamental es la equidad. Cuando hablamos de equidad, hacemos referencia a que si todo lo que se trabaja alrededor de la educación se logran todos los estudiantes, independientemente de su condición social, económica, género, territorio, etnia, que alcancen los resultados mínimos esperados. Es decir, la búsqueda de que todas las personas lleguemos a un nivel mínimo de desarrollo es fundamental. De lo contrario, si no lo hacemos así, los logros de la escuela no van a ser de la escuela, sino de la familia o del contexto en el cual nació. Con la situación de que ni la familia ni el contexto en el cual uno nació está pensada para eso. La escuela sí está pensada. Es la institución social por naturaleza que está pensada para el desarrollo de la calidad de la educación. ¿La familia forma en educación? Claro que sí. ¿El contexto en el cual uno vive forma en educación? Claro que sí, pero no tiene ese propósito, no tiene esa misión, no está formada ni reacciona ni planea nada de eso. La escuela sí, la escuela es una institución que está hecha para formar educativamente, y por eso tiene una responsabilidad muy grande de tratar de que sea equitativa la educación. Los resultados en pruebas, por ejemplo, la búsqueda no es que haya unas pruebas muy altas, sino que hayan unas pruebas que puedan a todas las personas llegar. Digamos que a veces le tenemos un poquito de fobia a las pruebas, pero las pruebas son, digamos, como un mal necesario, o sea, los tenemos en todo el mundo y de alguna manera justifican eso. La gran ventaja es que ahora las pruebas, y digo gran ventaja porque las personas que tenemos un poquito de edad como yo, que ya pasamos los 40 años, sabemos que las pruebas del ICFES hace 20 años era una porquería, perdónenme el término, pero que ahora han mejorado muchísimo. Y no solamente tenemos las pruebas saber del ICFES, sino también tenemos las pruebas PISA, las pruebas TIMSS, las pruebas TERCE, e inclusive los análisis cualitativos que hace la Secretaría del Ministerio en estas pruebas del índice sintético de la calidad educativa, que es más cualitativo que cuantitativo. Son medidas de eso, pero lo importante no es eso, sino que haya equidad. Y por último, tenemos el que garanticemos el desarrollo de las competencias básicas. Hay, y ahorita lo vamos a ver más adelante, básicamente dos tipos de competencias: las competencias disciplinares, que son las competencias que cada uno de nosotros en nuestra disciplina maneja. Si yo soy matemático, pues habrá competencias disciplinares en matemáticas; si soy de naturales, en naturales, de sociales, en fin, cada una de las áreas tiene sus competencias disciplinares, pero hay unas competencias básicas que sí son comunes a todos y que son las que son responsabilidad para mejorar la calidad de la educación, y eso también lo ha dicho todo el mundo. Eso es lo que podemos decir sobre calidad. Ahora pasamos al segundo, compañero Ariel. Listo, perfecto. Bueno, el desarrollo, especialmente desarrollo desde una visión integral, pues es el segundo de nuestros conceptos nucleares, porque nosotros creemos que el desarrollo es el fin de la educación, es decir, el propósito pedagógico último
de la escuela es lograr el desarrollo de sus estudiantes. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso significa una cosa muy sencilla, y es que no puede ser que si un individuo, un estudiante, entra a una escuela o a un proceso educativo, cualquiera que sea, pues salga igual después de ese proceso educativo, digamos, independientemente de que, bueno, haya cambiado sus gustos o haya aprendido una u otra cosa. El punto es que tiene que haber mejorado en una serie de asuntos fundamentales, ¿sí? Cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando entonces de que debe haber una modificación en una serie de principios fundamentales, una serie de potencias humanas que hacen parte o que componen a ese individuo. Pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. Entonces, en un sentido muy general, nosotros podemos definir el desarrollo como una complejización de estructuras. Es decir, un sistema, en la medida en que tiene interacción con un medio, pues ese sistema debe ir progresivamente, paulatinamente, equilibrándose con ese medio del que hace parte. Y para poder lograr ese equilibrio con el medio, entonces tiene que ir complejizando sus estructuras. Tiene que ir cambiando las estructuras, creando nuevas relaciones al interior de esas estructuras, reestructurándose, reconstruyéndose una y otra vez para lograr ese equilibrio con el medio. Y con esa definición muy general, pues entonces nosotros podemos trazar o podemos establecer que hay por lo menos dos grandes tipos de desarrollo. Un desarrollo que está mucho más dado hacia el medio natural, ¿cierto? Que es un desarrollo que nosotros también tenemos, los seres humanos, por supuesto. Pero ese desarrollo natural hace referencia simplemente pues, a los procesos de maduración, a los procesos de crecimiento, completamente al margen de nuestros medios sociales, etcétera, y es un desarrollo que se da de manera silvestre, ¿sí? Eso quiere decir que todos los sistemas biológicos que hacen parte, por supuesto, de comunidades biológicas, pues en su interacción con el medio biológico del que hacen parte, pues entonces se van equilibrando, se van estabilizando, y ese equilibrio se da, pues básicamente para cumplir una serie de necesidades, una serie de funciones muy básicas de ese sistema biológico, ¿no? Las funciones biológicas de toda la vida, ¿no? La supervivencia, la reproducción, etcétera, ¿sí? Entonces, el organismo pues se va estabilizando y se va manteniendo, digamos, dentro de ese medio. Pero cuando hablamos de desarrollo cultural, pues nosotros le ponemos acá un concepto que es clave y que es la intencionalidad. Por supuesto que los sistemas biológicos, pues no podemos hablar de que haya una intencionalidad en su desarrollo, sino que más bien se da de manera azarosa, de manera arbitraria, y más allá, digamos, del cumplimiento de las funciones básicas, pues no hay pues una intencionalidad. En cambio, nosotros, los seres humanos, sí ponemos intencionalidad en la formación de los individuos, y por eso los medios culturales pues van formando a los individuos, no solamente la escuela, por supuesto, sino también la familia, también instituciones no solamente establecidas también como la familia o como la escuela, sino una serie, por ejemplo, de dispositivos estéticos que circulan en la cultura y que tienen intencionalidades de mover a los individuos, digamos, hacia ciertos modelos de seres humanos. Entonces, todo esto termina pues generando o creando el espacio de una serie de mecanismos que impulsan una serie de desarrollos culturales, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de desarrollo específicamente, pues ya en el medio educativo, entonces nosotros pues hablamos es de una serie de habilidades, destrezas, valoraciones, saberes, competencias, de todo un conjunto de cosas que nos parece, ¿cierto?, que deben ser transmitidas a otras generaciones para crear no simplemente sistemas biológicos que sean funcionales, sino seres humanos que sean competentes y que puedan hacer parte
de una comunidad social, de una comunidad humana, ¿no? Y eso implica, por supuesto, toda clase de cosas, ¿no? Deberes cívicos, una capacidad de deliberación, por ejemplo, para tomar decisiones que sean buenas para uno, pero también buenas para los otros, buenas para la comunidad a la que se pertenece, buenas para el medio, un conjunto de potencialidades creativas también, expresivas, y en ese sentido entonces el desarrollo humano pues tiene que ver es con un florecimiento humano de todas las potencialidades no afectivas, expresivas, creativas que hacen parte del ser humano. Y pues a eso hay que agregarle, por supuesto, que ese desarrollo se da es de manera integral. Esta es una de las diferencias claves que encontramos entre el concepto de desarrollo y el concepto de aprendizaje. Muchas veces cuando hablamos de aprendizaje, simplemente de lo que estamos hablando es de procesos cognitivos, ¿sí? ¿No? Que aprendió un hecho, que aprendió, por ejemplo, un algoritmo, que aprendió una serie de ideas, ¿cierto? A veces el concepto de aprendizaje también se utiliza para algunas cuestiones prácticas, como aprendió a realizar algún procedimiento, ¿no? Aprendió, por ejemplo, a hacerle una revisión al carro, bueno, esa clase de cosas. Sin embargo, el concepto de desarrollo es un concepto completamente integral porque integra al ser humano en en todas sus dimensiones. Por una parte, hablamos de pensamiento, hablamos de la manera como cómo opera el individuo con conceptos, de los saberes que tiene, de la capacidad que tiene también metacognitiva para volver sobre esos procesos de pensamiento y hacer revisión de ellos. También hablamos del desarrollo cuando hablamos de un individuo que es capaz de autorregularse, cuando es capaz de darse normas propias, ¿no? De tomar decisiones, en el caso de la autonomía, también cuando es capaz cuando es un individuo flexible, resiliente, empático, que es lo que tiene que ver con competencias socioafectivas, ¿no? Eso vamos a estar hablando mucho el próximo año. Y también, por supuesto, que es capaz de interpretar a los otros a través de leer signos, de interpretar textos, etcétera, y también de expresarse de manera clara. El micrófono cerrado. El otro concepto central es competencia, que digamos que de esto hemos hablado y discutido muchísimo y forma parte, digamos, del lenguaje educativo en este momento, todo el término competencia, y pues es un término que dado que es usado por múltiples contextos, no solamente educativos, sino también empresariales, sociales, filosóficos, psicológicos, pues tiene múltiples interpretaciones, ¿no? Y a veces hay unas que son buenas, hay otras que son bastante erradas, y nosotros debemos concentrar nuestra atención sobre el concepto de competencias, qué significa en el contexto educativo. Y en el contexto educativo tiene unos significados muy importantes y especiales que son los que vamos a abordar. Ay, parece que no me quiere avanzar esto. No me quiere avanzar. Ahora sí. ¿Qué entendemos por competencias desde Pedagogía Dialogante, que es nuestro modelo pedagógico del cual queremos compartir con ustedes? Este gráfico que ustedes ven ahí, que seguramente vamos a trabajar en el mes de junio y julio y agosto, es uno de los ideogramas que se utilizan para el manejo de conceptos que se llama mentefacto. Esto es un mentefacto. Esto es uno de los tipos de ideogramas que hay para el manejo de conceptos, no es el único. Pero este nos permite ver con claridad qué es lo que es una competencia, porque primero nos dice que una competencia es un aprendizaje. Fíjense que está escrito con una H intermedia. En el sentido de que la competencia no es simplemente un aprendizaje. Yo les quisiera hacer como una analogía muy rápida, si ustedes me lo permiten, entre la diferencia entre aprendizaje y aprendizaje. Piensen ustedes que nosotros consumimos azúcares y consumimos proteínas. Y ambas cosas son importantísimas. O sea, nosotros no podemos dejar de consumir azúcares. Es importantísimo el consumo de azúcar. Como tampoco podemos dejar de consumir proteínas, pero hay una diferencia muy específica entre el azúcar y la proteína cuando ingresan al sistema, a nuestro sistema biológico, y es que los azúcares entran, hacen su oficio y se gastan, y chao, o sea,
Adiós, adiós, a no ser que tú consumas demasiados, entonces comienzas a almacenarlos en sitios que no corresponden, como la barriguita en los hombres y en las mujeres, en las piernitas y en los brazos. Pero digamos el azúcar en general entra, hace su oficio y se gasta. Y chao, ahí no quedó nada, no hay recuerdo, digamos, del organismo sobre ese azúcar. Cosa contraria pasa con la proteína. Cuando usted consume una proteína, compañero, la proteína entra a su organismo y se queda en su sistema celular y su sistema y sus tejidos. Son sus tejidos, son sus músculos, es su cerebro, son las células. Queda ahí, permanece, las proteínas permanecen en su estructura biológica. Igual pasa con el aprendizaje y los aprendizajes. Un aprendizaje es una necesidad porque nosotros necesitamos aprender cosas. Por ejemplo, si yo voy a un centro comercial, yo tengo que aprender, entre comillas, dónde dejé el carro parqueado. Una vez a mí se me perdió el carro porque lo dejé en un piso del centro comercial y no me acordaba. Cuando fui a buscarlo, estaba buscando en otro piso. Pues casi me acabo como una hora buscando el bendito carro. Lo mismo pasa con los aprendizajes, es decir, los aprendizajes son importantes porque tengo que tener informaciones cortas, inmediatas y rápidas para, digamos, el diario vivir, las circunstancias diarias. Pero eso después lo desecho porque no es importante en la vida. Mientras que los aprendizajes, cuando uno aprende algo, queda incorporado en mi estructura cerebral, queda para siempre ahí. Por eso las competencias son aprendizajes, porque una competencia modifica mi ser, modifica mi estructura no solamente cognitiva, modifica mi estructura valorativa, modifica mi estructura práctica, modifica mi forma de ver el mundo. Por eso las competencias son aprendizajes, porque permanecen sustancialmente en nuestro ser. Y tienen una serie de características fundamentales para poder hablar de competencias. Primero, que sea integral. ¿Qué hablamos cuando hablamos de integralidad de la competencia? Básicamente hablamos de lo que les mencionaba hace unos minutos sobre el triángulo humano. Una competencia debe tener un componente cognitivo para que modifique mis razones cognitivas. Tiene que tener un componente práctico porque me debe llevar a la acción. O sea, esa cognición me debe llevar a una acción. Si no me lleva a la acción, pues no sirve para nada. Y debe tener un componente afectivo social. Debe involucrarme valorativamente porque me transforma mi forma de ver el mundo y de amar al mundo de manera diferente. Por eso volvemos a recordar que el hombre piensa, ama y actúa. Son tres elementos fundamentales de la competencia. A eso hablamos cuando hablamos de integralidad. Cuando hablamos de generalidad en la competencia, que la competencia es general, es que la competencia no hace referencia, y en eso debemos ser insistentes e incisivos, es que no se refiere a aspectos particulares como la información, los nombres geográficos, los algoritmos, los accidentes, los símbolos químicos, sino que habla de conceptos, de redes de conceptos, de categorías, de procesos de pensamiento, de valores, de actitudes de alto nivel de generalidad y abstracción. Por ejemplo, argumentar, contraargumentar, debatir, en referencia a los procesos de pensamiento, involucran necesariamente unas características generales de la competencia. En resumen, la competencia debe hacer referencia a lo más general que se pueda sobre el conocimiento humano y no sobre cosas particulares. ¿La particularidad sirve? Sí, pero es que la particularidad es una aplicación de una generalidad. Si yo entiendo perfectamente algo, lo puedo particularizar en el ejemplo del contexto, pero el contexto es cambiante. Por lo tanto, no tiene sentido hablar del contexto en el mismo contexto, sino de las generalidades para aplicar a contextos diferentes, que es lo que hace referencia al siguiente carácter de la competencia. La competencia debe ser contextual, leída en contextos. Debe tener una mirada en la cual yo lo que aprendo puedo de alguna manera manejarlo en diferentes contextos y me pueda mover en ellos. No recuerdo ahorita el autor que hablaba sobre que el asunto es que nosotros debemos ser glocales, que es una combinación entre global y local. ¿Qué significa ser local? Significa pensar global y aplicar local.
Es decir, la competencia debe tener una visión global en el sentido de generalidad, pero debe tener la capacidad de aplicarlo en contextos particulares. A eso hace referencia a lo contextual. Debe ser flexible. Fundamentalmente, la flexibilidad hace relación a que una competencia de ninguna manera está amarrada única y exclusivamente a un contexto determinado o a una acción determinada, sino que debe tener, poderse mover. Se incorpora en la transformación estructural y permanente de la forma como nosotros vemos. Debe tener modificaciones en las estructuras cognitivas, en las estructuras valorativas, y debe poder moverse en diferentes contextos. A eso hablamos de la flexibilidad. Y tiene niveles de idoneidad. Es decir, uno puede siempre, como nosotros hablamos de desarrollo, la competencia es desarrollable. Aquí, por eso es que lo diferenciamos de la aptitud, que la aptitud, generalmente cuando hablamos de aptitud, hablamos de algo con lo que alguien nace, ¿sí? Usted tiene aptitud para eso, le dicen a uno, ¿no? O le decían a uno antes, ¿sí? Y hacían pruebas de aptitud y no sé qué más jodas. Realmente la competencia, aunque nosotros tenemos un componente genético importante ahí, es desarrollable. Toda persona puede ser desarrollable. Y si es desarrollable, puede tener diferentes niveles de idoneidad. Una cosa es Ariel jugando fútbol en el Merani, que seguramente debe ser un crack jugando fútbol en el Merani contra los muchachos. Pero Ariel jugando fútbol contra la selección Colombia creo que le queda como jodido. Es decir, el nivel de idoneidad es diferente y la exigencia a niveles de idoneidad son diferentes. Entonces la competencia se valora, se revisa contra niveles de idoneidad. Y podemos hablar de dos tipos de competencia básicamente. Las competencias transversales, que son motivo de este trabajo con ustedes durante estos años que hemos hecho, que son básicamente de tres tipos: las de pensamiento, las ciudadanas o socioafectivas y las comunicativas, y las competencias disciplinares. ¿Ambas son importantes? Sí. Claro que sí, ambas son importantes. Lo que pasa es que las disciplinares se desarrollan al interior de un área de conocimiento, mientras que las transversales se desarrollan en todos los ámbitos, no solamente en el aula de clase, sino también por fuera del aula de clase, sino también en la clase, en el trabajo, en la casa, en el barrio, porque son competencias en las cuales todos los seres humanos nos movemos. Por eso es que es tan importante la formación y el desarrollo de las competencias transversales. Asegurar un buen desarrollo de competencias transversales de alguna manera asegura una buena apropiación de las competencias disciplinares. Alguien que no tenga un buen desarrollo de competencias transversales va a tener muchísima dificultad para apropiarse de competencias disciplinares. Eso es con respecto a competencias así a vuelo de pájaro. Y por último vamos a hablar de ciclos, compañero Ariel. Listo, vale. Bueno, aquí, digamos, es muy importante señalar el hecho de que el desarrollo humano se da por momentos. Esa fue como la idea original de Piaget, aunque nosotros, pues siguiendo también a la Escuela Histórico-Cultural, pues tenemos grandes diferencias con Piaget, pero esa primera idea original de Piaget de que el desarrollo se da por momentos clave, por momentos fundamentales. Eh, es una idea que nosotros compartimos, es la idea, digamos, que está, digamos, ahí en el germen de ciclos, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir básicamente que existen ciertos momentos que agrupan esencialidades del desarrollo que son diferentes, ¿sí? Cuando ustedes ven, por ejemplo, los grados, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, digamos que un poco la idea que está ahí detrás es que los estudiantes cambian un poquitico cada año. Entonces, de primero a segundo cambian un poquito, y de segundo a tercero otro poquito, y de tercero a cuarto otro poquito. Pero en realidad esa gradualidad, aunque en un sentido pues es correcta, en un sentido también comete un error, una equivocación de comprensión, y es que no se da cuenta de que existen grandes momentos en los que hay serias diferencias cualitativas entre los estudiantes. Es decir, que hay una serie de, mejor dicho, la forma, la perspectiva de mundo de un estudiante muy pequeño, sus acciones, sus creencias, sus intenciones, sus deseos, están articulados de manera muy diferente que las de un estudiante, por ejemplo, que ya va a salir del colegio, ¿cierto? Es decir, hay una serie de actividades articulatorias que permiten o que generan grandes diferencias en el desarrollo. Entonces miremos un poquito el concepto de ciclo con otro mentefacto. Los ciclos son periodos de desarrollo.
se diferencian de los estadios que planteó Piaget, sobre todo en el hecho de que los estadios piagetianos pues son completamente o se refieren completamente a momentos del desarrollo genético, biológico, pero los ciclos son no solamente, digamos, nos hablan del desarrollo biológico, parten de ahí, parten del desarrollo biológico, pero agrupan otra serie de cualidades que se aprenden en un medio social y tienen 4 grandes características fundamentales. La primera es que los ciclos son pluridimensionales, ¿sí? Cuando Piaget estableció los estadios, él estaba pensando exclusivamente en términos cognitivos, ¿sí? Es decir, de qué manera las capacidades intelectuales de un individuo pues van progresando, van modificándose a lo largo de su vida. Cuando nosotros hablamos de ciclo, estamos hablando de características tanto socioafectivas como de la comunicación, como de los vínculos sociales, como cognitivas también. Y en ese sentido, entonces, cuando hablamos de ciclos, nosotros debemos pensar en todas las consecuencias que se desprenden de esa pluridimensionalidad humana y no solamente, digamos, de las características cognitivas. Por supuesto, como les comentaba hace un momento cuando hablábamos del concepto de desarrollo humano, pues los sistemas biológicos en general, pues hay una interacción entre el individuo y el medio que permite un equilibrio, pero cuando hablamos de ciclo, esa interacción, pues entonces también está guiada por una serie de intenciones pedagógicas. El ciclo también tiene la característica de ser dialéctico. Eso quiere decir básicamente que no es un desarrollo progresivo y lineal simplemente, sino que uno puede ver en los estudiantes que muchas veces, oiga, se devuelve de pronto un poquito en una dimensión y de pronto avanza en otra dimensión y se tiene todo el tiempo el desarrollo, digamos, funciona un poco de manera pendular, no es solamente, digamos, una progresión así lineal o rectilínea, digamos, de atrás hacia adelante, sino que se devuelve un poco y tiene que establecer una serie de reestructuraciones y aparecen nuevas dificultades. Y en ese sentido, pues los ciclos, el paso de un ciclo a otro, el desarrollo se da de manera compleja y todo el tiempo se está reestructurando. Y por supuesto, digamos, también aquí también heredamos ese concepto de integralidad en el cual pues el desarrollo tiene que ver con todas las dimensiones humanas. ¿Cuáles son los diferentes ciclos que nosotros planteamos? Acá nosotros hemos manejado básicamente 5 ciclos que son exploratorio, conceptual básico y avanzado, contextual y proyectivo, y se diferencian cada uno de sus ciclos por su actividad rectora. ¿Listo? Entonces, si quieren, hablamos un poquito sobre la actividad rectora. ¿Qué es la actividad rectora? La actividad rectora es aquella actividad que articula a todas las demás. Es un motor de la acción para un individuo en un momento dado de su vida, ¿sí? Entonces pongamos, por ejemplo, que hay un niño muy pequeño, de primero, de segundo, que le gusta muchísimo la clase de ciencias naturales. Y comparémoslo con un estudiante que está saliendo ya del colegio, que le gusta también mucho la clase de ciencias naturales. Es muy probable que las razones por las cuales al niño y al joven le gusta mucho esa clase sean totalmente diferentes. Mientras que para el niño puede que le guste esa clase simple y sencillamente porque sea la clase en la que más se juega, por ejemplo. Es muy probable que al joven pues no le guste la clase de ciencias naturales porque sea en la que más se juega, sino que sea, por ejemplo, la que más tiene que ver con su proyecto de vida, con la que más ha construido su identidad, para la que más se siente bueno, tiene un sentimiento de capacidad construido alrededor de esa clase. Y entonces las razones terminan siendo completamente diferentes. Para un niño todo es juego, ¿cierto? La relación con los adultos, la manera en cómo conoce a sus compañeros, todas esas interacciones en las que se embarca el niño,
son interacciones que dependen del juego y dependen del modo fundamental del juego. Mientras que todas las interacciones que establece un joven que está a punto de salir del colegio, pues se dan el motor de esas interacciones y esas acciones y creencias y deseos e intenciones, se dan más bien por un asunto completamente diferente, y es que la motivación fundamental ahí es que está construyendo su identidad, está proyectando su identidad a futuro. Entonces, en ese sentido, es que hablamos de actividad rectora. Se trata de una actividad que articula todas las demás. Fíjense cómo lo dice Leontiev a partir de Vygotsky en esta cita. Dice, la actividad entendida como la interacción del individuo con los otros y la realidad, mediada por herramientas, una de ellas el lenguaje e intenciones. En cada periodo del desarrollo, una actividad es la dominante y en torno a ella se articulan todas las demás. Esa es la actividad rectora. Entonces, nosotros, pues acá en el instituto tenemos básicamente 4 ciclos y cada uno de esos ciclos está marcado por una actividad rectora que es pues la que le da el nombre al ciclo. Entonces, en el primer caso tenemos el ciclo exploratorio que termina, digamos, serían en términos de grado sería preescolar, primero y segundo, en el cual los niños pues entran al colegio a adaptarse, a explorar, a conocer compañeros, a meterse en toda una serie de dinámicas completamente nuevas, a familiarizarse con normas, y en ese sentido pues hay un énfasis en lo social, hay un énfasis en la adaptación y por supuesto en todas las dinámicas lúdicas. Y eso claramente pues no solamente cambia el modo como nosotros miramos a los chicos, sino que cambia también los propósitos, por ejemplo, de las clases que se dan en el ciclo exploratorio. Después aparece el ciclo conceptual, que sería más o menos los grados tercero, cuarto y quinto, en el cual la actividad rectora es la conceptualización. Es decir, hay un énfasis mucho mayor en lo cognitivo y en la adquisición de conceptos. Nosotros vemos que los niños de conceptual lo que los mueve a ellos es el interés por el conocimiento. Ellos quieren aprender más, ellos quieren competir, ellos quieren siempre ser los mejores en las diferentes asignaturas. Ellos quieren aprender, ellos quieren ganar conocimiento y nosotros les ayudamos con el ejercicio de la conceptualización. En el tercer ciclo, pues eso cambia fundamentalmente. Ya los estudiantes, lo más importante para ellos no es pues su interacción con el conocimiento, sino su interacción con los otros, la comunicación con los pares, hay también toda una reconstrucción de la identidad, de los vínculos con la familia, con los docentes, con sus compañeros. Hay un énfasis mucho mayor en lo comunicativo, en la interpretación de los otros y en la expresión de sí mismo, que es lo que solemos hacer. Y por último, también hay pues el último ciclo, el cuarto ciclo, es proyectivo, y la actividad rectora es proyectar en el sentido de que pues los estudiantes ya están mirando mucho más cómo se van a proyectar a futuro, qué es lo que quieren hacer, cómo se van ellos a reconfigurar lo que son en términos de lo que van a hacer a futuro, qué voy a estudiar, si quiero estudiar, qué es lo que voy a hacer. Entonces se empiezan a proyectar y hay un énfasis muy grande en lo socioafectivo. Entonces, a modo de conclusión, Jotica, te pido el favor de pasar a la siguiente. Listo. Pues a modo de conclusión, los ciclos lo que determinan es una serie de diferencias cualitativas en todas las dimensiones de los individuos que se dan en momentos del desarrollo. Entonces hay unas diferencias cualitativas en las estructuras de conjunto, los elementos que las conforman, las relaciones y los desarrollos que alcanzan cada una de las dimensiones y en las maneras como ellas se articulan, generando una estructura de conjunto conformando la edad de desarrollo. Entonces, una de las preguntas, por ejemplo, que podemos hacernos es, entre nosotros, oiga, ¿qué es lo que diferencia a un bebé de un niño
o a un preadolescente o a un adolescente, ¿cierto? ¿Acaso un niño es simplemente un bebé más grande? ¿O un preadolescente es un niño más grande? ¿O un adolescente es un preadolescente más grande? En realidad esa sería una respuesta pues muy superficial. Nosotros tenemos que identificar unas diferencias cualitativas fundamentales entre los distintos periodos de desarrollo. Ellos piensan, valoran y se comunican y interactúan de manera totalmente diferente. Y listo, bueno, entonces estos son de nuevo los 4 nombres: exploratorio, conceptual, contextual y proyectivo. Sin embargo, nosotros hemos dividido también el segundo ciclo, el ciclo conceptual, en conceptual básico y avanzado, porque también ahí hay unas diferencias importantes, sobre todo en competencias comunicativas. Entonces, esa es una división importante que también se puede hacer. Se pueden manejar 4 o 5 ciclos. Ahora, ¿tienen que tener esos nombres? No, no tienen que tener esos nombres, para nada. Digamos que lo importante es más identificar esas esencialidades en los momentos de desarrollo. Bueno, ese es, digamos, un recorrido muy apretado. Ustedes entenderán lo apretado del recorrido, pero ustedes han tenido oportunidad de interactuar con Julián sobre esto mismo. Realmente lo que hemos hecho nosotros es hacer un resumen sobre ello, de esos 4 elementos importantes. ¿Por qué son importantes estos conceptos que vamos a fundamentar? Bueno, el de calidad educativa, como les decía, porque es el concepto sombrilla, es el que nos lleva a todos. Y porque el concepto de desarrollo, el concepto de competencia y el concepto de ciclo van a formar parte de lo que nosotros vamos a trabajar con ustedes al respecto. Es decir, vamos a trabajar en el desarrollo de las competencias en un ciclo determinado. Cuando hablemos de nuestro proyecto de formación situada, lo que vamos a hacer es eso. Vamos a mirar es en un ciclo qué competencia de pensamiento se va a desarrollar. Si se dan cuenta, entonces por eso que están unidos todos los 3 conceptos fundamentales alrededor de la sombrilla grandísima que es el concepto de calidad de la educación. Es decir, todo esto, el desarrollo de competencias en un ciclo determinado, lo que busca es mejorar la calidad de educación. Eso es fundamentalmente la relación que se establece entre los 4 ciclos, entre los 4 conceptos. Ahora, retomando un poco lo que decía Ariel, los ciclos. ¿Se deben llamar como nosotros lo llamamos? No, ustedes lo pueden llamar como... Es más, hay colegios que le han puesto nombres bien simpáticos a los ciclos y eso es bien chévere. Es decir, lo importante es entender que la diferencia en los ciclos de desarrollo está dada no por una diferencia lineal. Eso es muy importante, porque cuando en el 2008, si ustedes recuerdan, fue el primer lanzamiento de ciclos en Bogotá. Fue en el 2008, sí, 2008-2009. La primera división que hicieron fue una división administrativa. Sí, cogieron los 12 grados, desde grado 0 hasta grado 11, y los dividieron en pedacitos y dijeron primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, cuarto ciclo, quinto ciclo. No, no es una división administrativa, eso tiene una razón pedagógica. Y es que es muy diferente trabajar con un niño de primer ciclo que con un niño de segundo, que con un niño de tercero, que con un niño de cuarto ciclo o de quinto ciclo. Es muy diferente. Es más, los docentes que trabajamos en diferentes ciclos, sabemos que cuando estoy en una clase de primer ciclo en exploratorio, tengo un chip pedagógico. Pero si yo voy a trabajar una clase, a pesar de que sea la misma área, supongamos yo que soy de ciencias naturales o matemáticas, si me muevo a otro ciclo, en la misma área, independientemente de que sea la misma área, yo tengo que cambiar mi chip pedagógico, porque mi comunicación con el niño, el joven o el adolescente es diferente cualitativamente. Nuestra relación con los niños, mire, un profesor de conceptual, yo creo que acá hay compañeros que trabajan en cuarto, quinto primaria, saben que los niños de cuarto, quinto primaria los adoran. O sea, los profesores son como los ídolos de los niños del ciclo conceptual. Tanto es así que ustedes saben que el día del profesor los que más reciben regalos son los del ciclo conceptual. Los de tercero, cuarto, quinto, sexto son los que más reciben regalos. Y son regalos que el niño escoge, diferente al niño de kinder, porque el niño de kinder, el papá o la mamá es la que llévele este regalito a su profesora. No, el de conceptual, él decide, voy a llevarle un regalito a Ariel. En cambio, en contextual, a ver, cuando uno está trabajando con muchachos de noveno o décimo, pues para que le entreguen a uno un regalito, creo, del día del profe,
Es muy complejo, porque su relación es diferente, ellos están en otro cuento, están en otra relación social, donde inclusive el profesor que antes era la adoración en el ciclo conceptual, en el ciclo contextual se vuelve el enemigo, entre comillas, ¿no? Contra quien hay que luchar. Y tiene que ser así. O sea, no debemos entender que si no, que si el preadolescente no desarrolla sus condiciones sociales y no encuentra contra quién pelear, pues va a tener una adolescencia tardía bien compleja. Y luego cuando están en 11, otra vez se vuelven nuestros grandes amigos. De pronto no nos van a dar regalos, pero sí le dice, hola, profe, feliz día, y le dan una palmada a uno en la espalda. Otra vez se vuelve una relación dinámica. Yo sé que ustedes comprenden esto porque lo vivimos diariamente con nuestros muchachos. Entonces, fíjense cómo cambia totalmente la relación. Y cambia la forma en cómo yo me acerco con ellos. Y si eso cambia desde el punto de vista social, pues más desde el punto de vista cognitivo, pues más desde el punto de vista evaluativo, pues más desde las prácticas mismas que hacemos con ellos. Entonces, muy, muy, muy importante establecer que la división en ciclos no es una división administrativa, es una división educativa con criterios pedagógicos muy claros y por tanto, cuando hablemos de desarrollo de competencias, debemos tener en cuenta que las competencias del ciclo exploratorio son diferentes a la conceptual, diferentes a la contextual, diferentes a las de proyectivo. No es lo mismo, no es lo mismo. Eso es muy, pero muy importante que lo tengamos siempre acá en nuestra cabeza para que cuando pensemos en el proyecto de formación situada, cuando pensemos dónde vamos a trabajar, entendamos cuál es el desarrollo propio de la competencia en ese ciclo en particular. ¿Está bien? Ahora, les abrimos el foro por si hay alguna pregunta, por favor, antes de hacer un ejercicio muy cortito que vamos a hacer con Ariel. Si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, algún debate que quieran plantear, este es nuestro momento apropiado para hacerlo. Cuéntanos pues, compañeros, los escuchamos. No sean tímidos. Preferimos que sean temidos, pero no tímidos. ¿Alguna observación, alguna pregunta? Algo que quieran compartirnos. Ahorita van a participar, porque ahorita es un ejercicio práctico que necesitamos que estén poniendo mucho cuidado para que lo hagamos. ¿Hay alguna pregunta o no? Gloria, tienes la palabra. Buenas tardes, Hola, muchas ¿cómo estás? gracias. Bueno, más que duda, no, bueno, realmente no es una duda, es agradecer la exposición porque veo que complementa y fortalece. Es decir, tener este tipo de actividades es supremamente complicado. Ya ustedes saben las dinámicas institucionales, a veces uno está en la reunión, pero pasó alguna actividad, por ejemplo, en el caso de coordinación, algo que pasó con el estudiante, toca asumir eso y bueno. Ahorita lo que veo en esa exposición que realizaron sí nos permite fortalecer o aclarar aspectos que están en las lecturas que muy puntualmente, muy específicamente ustedes nos dieron las páginas y eso sí nos permite como avanzar y reforzar. Nosotros estuvimos con el proceso el año anterior y pues sí se realizaban las lecturas, pero pues en nuestros afanes como que no hay ese tiempo para realmente, como tú lo decías ahorita, aprender. Y eso es lo que realmente podemos también llevar al resto del equipo. Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos reunión con todo el equipo, están llegando las profes y pues por tiempo no vamos a poder terminar acá todos en la vida, pero hasta donde logremos estar todos en esta conexión, pues va a ser muchísimo más factible como adelantar el trabajo y poderlo ir aplicando. Nosotros estamos iniciando ese diseño curricular. Queremos iniciar por el primer ciclo para que realmente se vea y se apropie. Y pues esta actividad de hoy pues es muy valiosa. Muchas gracias. No, gracias, Gloria, por tus palabras. Claro que sí, si ustedes van a enfocar el trabajo en exploratorio o en el primer ciclo, ahí estaremos para acompañarlos y ayudarles muchísimo en todo lo que podamos. Y evidentemente en los siguientes módulos que vamos a trabajar sobre procesos de pensamiento, vamos a hablar sobre los procesos de pensamiento en los chicos más pequeños. Eso es muy bacano. Es un ciclo muy bonito para desarrollar procesos de pensamiento. Nos comenta Iris
que le gusta ese mapeo real que sucede. Y es que lo rico, Iris, es que como todos somos docentes, sabemos que así es. Lo que pasa es que a veces como que no hacemos una metacognición de eso que sucede, pero en realidad es lo que sucede en nuestras escuelas y en nuestro trabajo diario. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Ok, Ofir, te agradecemos tu presencia. No se te olvide llenar el formato de asistencia. Vamos a hacer un ejercicio práctico muy sencillito. Voy a volver a compartirles con ustedes pantalla. Simplemente como vamos a hacerlo entre todos, no vamos a armar talleres ni grupos, eso lo vamos a hacer dentro de 8 días. Es un poco para aplicar estos ejercicios, lo que hemos venido trabajando. Veamos este primero. Pensemos en esto. Vamos a leer lo que está acá escrito y vamos a mirar esto. ¿En qué ciclo se encontraría este niño? Tenemos 4 niños y cada uno responde de manera diferente a la misma pregunta. Ubique al niño en su ciclo educativo de acuerdo con la respuesta que da a la pregunta formulada. La pregunta que se formula es, ¿qué es rojo? Esa es la pregunta, ¿qué es rojo? El primer niño nos contesta, o la primera niña, rojo es un tipo de onda cuya característica es ser de baja frecuencia. Alguien que diga, atrévase, ese debe ser de ciclo tal, conceptual, exploratorio, proyectivo, contextual. ¿O de qué curso? Por lo menos también nos puede servir. ¿Qué niño contestaría esto? Rojo es un tipo de onda cuya característica es ser de baja frecuencia. De ciclo 3. ¿Cómo? Perdón, que se entrecortó un poquito ahí la comunicación. Ciclo 3, la primera respuesta. Conceptual, bien, perfecto, muy bien, bravo. Rojo es un color. Ciclo 1. Ciclo 1, finalizando casi, ¿no? No iniciando, perfecto. No, iniciando no, terminando Sí, el ciclo. terminando, muy bien, perfecto. El tercero dice, depende. Si se habla del objeto, es la frecuencia que no absorbe. Si se habla de la persona, es la percepción de lo que cree que es. Debería ser como de qué ciclo, de qué curso lo ubicarían ustedes. Y ahí lo ubicamos el ciclo. Ariel, ¿tú estás leyendo el chat? Porque es que yo tengo abierto y no veo el chat. Ok. Iris dice que en proyectivo. Proyectivo. Sí, uno de proyectivo debe poder contestar esto, pero uno esperaría que un chico en noveno ya pudiera hacer este tipo de respuesta porque fíjese que pone una condicional, ¿no? Ya lo vamos a ver cuando hablemos de procesos de pensamiento que los chicos de contextual, o sea, más o menos los que estarían entre octavo y noveno, deberían poder estar contestando de esta manera, pero sí, también un proyectivo, pero básicamente un contextual. ¿Está bien? Donde yo vivo. Hay un micrófono abierto, ok. Sí. Y la última es, rojo es mi carrito de bomberos. ¿Quién contesta esto? Exploratorio. Sí, ¿por ahí dijeron? Iniciando exploratorio, sí. El exploratorio. Muy bien. Iniciando, es el niño que entra. O sea, un niño que entra al colegio con nosotros a grado 0, esperaríamos que contestara esto, porque es un niño nocional. O sea, todavía sus formas de pensar están asociadas a los objetos directos que él puede interactuar, ¿no? Listo, muy bien, muy bien. Esto va a ser chévere, Ariel, trabajar con estos compañeros, porque están muy avanzados. Miremos nuevamente acá. ¿En qué ciclo se encontraría este niño o niña? Póngale cuidado a la primera. Me he dado cuenta que cada vez que comparto mi lonchera, me siento muy bien. Creo que las personas que comparten son felices. ¿De qué ciclo? Hasta las 138 es un ciclo. Eso pasa nada. De ahí al frente está el paradero del ciclo. De ahí se queda la 138 también. Tenemos un micrófono abierto que nos tiene en una... Y hay un grupo que dice 118. Hablando. ¿Será que lo puedes ahí cerrar de pronto? Pero si le cerramos... Con una profesora que me trae a mí. Ah, espera. Sí. Los días de impar nos venimos a las 5:30 de la mañana. No, estamos en otra charla.
será Nos el venimos a la ciclo, a es las que 6 de la mañana. pienso que ahí en el Iris primer dice, ciclo, que conceptual. Está como en un millón. En el primer pues sería ciclo, el primer ciclo, pero finalizando. porque finalizando, conceptual, muy sí, bien, señor. muy bien, finalizando. O iniciando el ciclo conceptual. Porque es que fíjense acá lo trascendental de la situación. Pero Dice, no, pero 800, están me- ahí 800. Por favor, cierren el micrófono. ¿Quién estará hablando? Albaluz Albaluz. tiene el micrófono abierto. Me he dado cuenta que cada vez que comparto mi lonchera me siento muy bien. Fíjense que ahí el niño o la niña está cogiendo un caso particular o específico de su cotidianidad, ¿cierto? Pero llega a una conclusión y es, creo que las personas que comparten son felices. Está haciendo lo que nosotros vamos a llamar una proposición, o sea, una idea general. Eso es lo que deben hacer los niños cuando terminan el primer ciclo exploratorio, o sea, tirando hacia segundo, tercero de primaria. Miren la siguiente, aunque al ver una araña se me parece a un insecto, es claro que su número de extremidades son diferentes. ¿Qué niño contestaría esto? Conceptual. Conceptual. Muy bien, compañera, muy bien. Acá vemos cómo el niño o la niña está haciendo una aproximación que vamos a llamar de exclusión. Eso es una de las operaciones más importantes conceptuales y es excluir. Perfecto. Este otro, si el ELN libera a todos los secuestrados y se compromete a no reclutar niños, la probabilidad de que Duque inicie diálogos de paz es bastante alta. Bueno, esto es hipotético, ¿no? ¿De qué ciclo sería? Proyectivo. ¿No? Uno de proyectivo debe poder hacer, pero debe comenzar antes. Creo que Ariel y yo ya estamos tomando nota que creo que es donde tenemos que trabajar y vamos a trabajar con ustedes sobre eso, diferenciar muy bien entre contextual y proyectivo. Porque claro, uno de proyectivo debe poder decir esto, pero uno de contextual debe poder iniciar eso, que es puro pensamiento hipotético, que es lo que se desarrolla en contextual. ¿Está bien? Y el último, aunque los datos muestran que el 80% de los adolescentes conocen los métodos anticonceptivos, aún existe un alto porcentaje de madres adolescentes. Eso significa que la educación sexual no tiene éxito. Ciclo. Creería que proyectivo. Proyectivo. Muy bien, muy bien. Dense cuenta ustedes que esto es un argumento y termina con una tesis. ¿Cuál es la tesis? La educación sexual no tiene éxito. Eso es lo que buscamos en proyectivo, que los niños, perdón, no son niños ya, son adolescentes y jóvenes que lleguen a eso, a poder argumentar y poder establecer tesis. Perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora esto no me quiere avanzar. Listo. Vamos a leer esto que ya vamos a cambiar de chip, ya no vamos a hablar de ciclos, sino de competencia. ¿Está bien? En cada una de las siguientes situaciones se viola una característica fundamental de las competencias. Señale cuál característica se viola y explique por qué. Recordemos cuáles son las características: integral, general, contextual, flexible e idoneidad. En el primero dice, en este bimestre en el curso desarrollaremos 4 competencias del área. Ojo lo que dice, en este bimestre en el curso desarrollaremos 4 competencias del área. ¿Qué principio estaríamos violando? ¿Qué característica? ¿Cuál característica no se cumple acá? Así de complejo está. Que tendría que ser una general. Exacto. Para abordar ahí en el bimestre. Muy bien, compañera. Acá el principio que estamos hablando es de generalidad. Imagínense en un bimestre. Ustedes saben que un bimestre en el colegio son ¿qué? 8 semanas, 9 semanas por mucho. Y pretender desarrollar 4 competencias, pues eso es una locura. Es una locura. Ahí es donde comenzamos a embarrar a nosotros como docentes, pretender que en un bimestre se pueda desarrollar tanto, y eso solamente se puede dar si no cumplimos el principio de generalidad. Es decir, lo importante en el desarrollo de competencias es poco, pero profundo. Poco, pero sustancial. Bien llevado, bien hecho, bien desarrollado. No un montón de cosas ahí apretadas cumpliendo el libro de texto.
Ay, no hemos terminado el libro de texto. Pues no lo terminemos. O sea, eso no nos importa. Lo que nos importa es ser profundos y llevar a la generalidad. El segundo es, creo que en mi área lo más importante es que el niño comprenda el concepto. Después aprenderá a aplicarlo en la vida. ¿Qué principio El de característica? transferencia. La transferencia. Sí, que sería la contextual o la flexibilidad. Bien, ok, perfecto. Sí, señora. Acá está como separando dos cosas que no se pueden separar. Una cosa, que comprenda el concepto y luego mirará cuándo lo aplica. No, cuando hablamos de competencia es muy importante que el niño esté haciendo todo al tiempo. Debe poder comprender, es decir, una asimilación cognitiva, pero también debe poderlo aplicar en contextos reales y flexibles. Y el último dice, bueno, al menos Juliana pudo avanzar 1 metro en la piscina en estilo libre. Yo la voy a probar. ¿Han escuchado eso alguna vez? Bueno, al menos Juliana pudo avanzar 1 metro en la piscina en estilo libre. Yo la voy a probar. ¿Qué principio estamos violando? ¿Mm? ¿Qué piensan ustedes? Tal vez no es integral, no está mirando como el desarrollo integral. Integral. Bueno, a ver, miremos un poco. Al menos Juliana pudo avanzar. Fíjense que acá el profesor es todo lastimero con la niña, ¿no? Al menos Juliana pudo avanzar 1 metro en la piscina en estilo libre. Yo la voy a probar. Estamos violando el principio de idoneidad. Idoneidad. O sea, estamos diciendo, ay, ya, que haga lo que sea, aquí fue madre, yo lo apruebo. No. Si algo importante en la competencia es poder llevar a los niños a niveles de desarrollo superiores, a lo que nos decía Vygotsky, a su zona de desarrollo próximo. Este profesor o esta profesora que está haciendo esto, no le está haciendo un favor a la niña Juliana, la está perjudicando. La está perjudicando porque la está dejando en su zona de desarrollo efectivo. Es decir, la niña avanza 1 metro y ya le parece al docente que está bien. No. ¿Cuál es el reto pedagógico? El reto pedagógico es desarrollar al niño o a la niña. Y desarrollarlo implica llevarlos al siguiente nivel, a su zona de desarrollo próximo, no dejarlos en su zona de desarrollo efectivo. Un niño que se queda en la zona de desarrollo efectivo es un niño que se aburre en su clase, profesor, porque usted no está jalonándolo. Y jalonar el desarrollo forma parte fundamental de la idoneidad. Hay que ser idóneo y hay que buscar la idoneidad. Vamos acá y creo que tenemos última. Señala en los siguientes casos cuál de estas descripciones corresponde al desarrollo de una competencia. Clave, debe tener los 3 componentes, cognitivo, práctico y socioafectivo. Miremos el primero. Predice comportamientos de la materia y la energía basados en las leyes de la termodinámica para tomar una posición crítica frente a las problemáticas ambientales. ¿Este es el desarrollo de una competencia completa, sí o no? Iris dice que sí es. Que sí. Un concepto. Ay, carajo. ¿Qué pasó? Ay, ¿ustedes están viendo? Sí. Sí, ahí vemos la última diapositiva. Se me cerró. Listo. Miremoslo acá. Predice comportamientos en la materia y la energía basados en las leyes de termodinámica. Fíjense que acá tenemos el componente cognitivo, basados en las leyes de la termodinámica. Ese es el componente cognitivo. Predice comportamientos de la materia y la energía es el componente práctico. Ya está aplicando las leyes de la termodinámica. Y para tomar una posición crítica frente a las problemáticas ambientales es el componente socioafectivo. Esta es una competencia bien redactada. Tiene los 3 componentes de integralidad que debe tener una competencia. ¿Mm? Listo. La siguiente nos dice, identifica el conjunto de los números enteros para establecer relaciones, operaciones y solucionar problemas aplicados a la geometría y otras ciencias. ¿Está completa esa competencia? ¿Qué piensan? Examinémosla con cuidado. Identifica el conjunto de los números enteros. Identifica el conjunto de los números enteros. Eso
es cognitivo. ¿Sí o no? Para establecer relaciones, operaciones y solucionar problemas aplicados a la geometría y otras ciencias, eso es práctico. Está utilizando el concepto del conjunto de los números enteros para eso. Está aplicando, está haciendo el componente práctico. Pero dense cuenta ustedes que no tiene componente valorativo ni socioafectivo. Esto nos pasa mucho, compañeros. Se los digo por experiencia personal mía también. Cuando uno redacta competencias, se le olvida el componente socioafectivo. Y este tipo de competencias que ustedes ven ahí redactadas, ustedes la van a ver en muchísimos, pero muchísimos estructuras curriculares. Inclusive los invito a leerlas de ustedes a ver. Porque es muy común que hagamos el componente cognitivo y el componente práctico, pero nos olvidemos totalmente del componente socioafectivo. Ahora miremos la última. Muestra su motricidad gruesa a través de posiciones invertidas, inversiones laterales y giros. Esto es un clásico acción de educación física. Muestra su motricidad gruesa a través de posiciones invertidas, inversiones laterales y giros. ¿Qué piensan? ¿Está completa la competencia? ¿Cuál es el componente cognitivo ahí? ¿Cuál es el componente socioafectivo ahí? Fíjense ustedes que solamente hace una descripción del componente práctico. O sea, un simple desarrollo de habilidad. Pero no tiene ni componente cognitivo ni componente socioafectivo. Muchas veces también en nuestros desarrollos curriculares nos quedamos solo en la habilidad. Este es el caso en donde solo mostramos la habilidad, pero acá la habilidad no tiene ni componente cognitivo ni componente socioafectivo, por lo tanto, desde la perspectiva de la competencia, no está integral, no está completa. Listo, compañeros. Eso era ahí como un abrebocas de lo que es y de lo que significa esto, dialogar y pensar sobre todo esto de ciclos, desarrollo y competencias. Entonces, eso era lo que teníamos para ustedes hoy con respecto a la conversación. Preguntas, por favor. Si ustedes tienen, por favor, preguntas, comentarios, es el momento. Tienen la palabra. Siempre la tienen, pero específicamente en este momento la tienen. Bueno, compañeros, les agradecemos infinitamente. Vamos a hacer un recorderis de lo que, porque recorderis es la que lo habíamos dicho antes, si no lo hemos dicho. No, vamos a plantear cuál va a ser el trabajo dentro de 8 días. Dentro de 8 días vamos a concentrar nuestra atención en ya, Ariel y yo vamos a dejar de hablar tanta carreta y ustedes van a ser los protagonistas de aquí en adelante. ¿Por qué van a ser los protagonistas? Porque dentro de 8 días vamos a comenzar a trabajar en el taller. Vamos a hacer el taller, vamos a hacer el taller 1A. Entonces, vamos a iniciar obviamente con lo corriente, digamos con la reflexión de la vez pasada. Vamos a trabajar en 2 cosas y los invitamos, los convidamos muy especialmente y muy cariñosamente a que dentro de 8 días, sí, los que no hayan hecho todavía las lecturas que les sugerimos, las hagan. No son muchas páginas, además son muy amenas de leer, son ricas de leer. Las páginas que les dijimos ahora, de pronto les vuelvo a recordar, ¿dónde tengo yo ese? Perdone, busco. De qué es lo que queremos que lean. Es poquito, realmente no es mucho lo que les pedimos que lean, porque sabemos de sus múltiples ocupaciones y entendemos que es importante. Esto no es. Ay, ahora ¿dónde está? Acá está. Son unas paginillas que es sobre esto mismo, muchachos. Esto no es nada, no es nada pues que uno diga que es diferente, no. Es básicamente esto que queremos que lean. Por favor, léanlo. Léanlo. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar con esto. Vamos a comenzar con una intercambio ideativo entre ustedes y nosotros sobre estas lecturas. Sobre el concepto de ciclo, en el documento 1, las páginas 61 a 67. Sobre el concepto de competencia, de las páginas 30 a 54.
y sobre el concepto de competencia comunicativa, que ustedes van a tener la fortuna de ya tener la conferencia de competencia comunicativa el próximo jueves de la página 70 a 80. Y los invitamos, esto está ahí en el Moodle, ¿no? No se preocupen, ahí está en el Moodle, ustedes entran y encuentran esto. Y los invitamos a ver este videito de YouTube sobre competencias comunicativas, un videito de como de 5 minutos, un poco menos, sobre el concepto de competencia comunicativa hecho en el IAM sobre este aspecto. Los invitamos a eso. Entonces, dentro de 8 días vamos a comenzar la sesión compartiendo ideas sobre estas lecturas, pero inmediatamente el punto central va a ser el trabajo sobre el taller 1A. Entonces, lo vamos a hacer, vamos a desarrollar el taller 1A, que ya está en el Moodle, el que sea curioso puede entrar y ya echarle una mirada a cuál es el taller 1A, y lo desarrollamos en la sesión. ¿Por qué? Porque la idea nuestra es que trabajemos conjuntamente el taller en la sesión, de tal manera que ustedes, después de terminada la sesión, por IED, por cada colegio, suban el taller resuelto al aula de Moodle. La tienen que subir ustedes, no podemos subirla nosotros. La suben ustedes para hacer el primer chulito de su trabajo asincrónico en el aula virtual. Básicamente es lo que vamos a trabajar entre 8 días. Ah, bueno, y otra cosa fundamental, y es al inicio vamos a explicar brevemente el proyecto de formación situada, porque el proyecto de formación situada debemos presentarlo, el primer avance, en la segunda semana de mayo, entonces ahí tendríamos tiempo para ir trabajándolo paralelamente. ¿Está bien, compañeros? Les rogamos el favor, como les decía, que si sus compañeros, los que no hayan podido asistir y que pertenezcan a esta VINA, que les digan por favor que miren esta sesión, la miren en Moodle, y de esa manera podemos asegurarle que se le valida como si hubiera asistido a la sesión sincrónica, le podemos validar su asistencia. Y además de validar la asistencia, pues se pone al día, ¿no? Que esa es la intención fundamental. Bueno, ¿alguna cosa o cerramos la sesión? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por favor, los que no hayan llenado el diagnóstico, llénenlo, por Dios, por favor, llenen el diagnóstico, se lo rogamos. Bueno, compañeros. Ariel, ¿algo? No, simplemente de pronto recordar que, bueno, el aula Moodle hay una riqueza de herramientas muy grande. Allí están las conferencias, están los textos, etcétera. Y en realidad es muy importante que entren en este momento porque es muy probable que tengamos que bajar algunas de esas herramientas del aula. Entonces es importante que entren, que revisen, que exploren ustedes mismos un poquito y que aprovechen esa gran oportunidad que tenemos, que es con el aula para el trabajo de manera asincrónica. Bueno. Listo. Perfecto, les agradecemos muchísimo, que tengan un excelente fin de semana y nos veremos el próximo viernes a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Luego, que estén bien. Adiós. Chao. Gracias por todo.